Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 538, Soy yo, soldado de Jesús. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, valiente anhelo ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Amén, bienvenidos. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, tu amor. Pedimos, Padre, que recibe nuestra adoración. Queremos que las alabanzas te glorifican y queremos exaltarte, queremos que tú seas el invitado especial en este tiempo y recibe toda la honra y la gloria que en el cual pues mereces. Pedimos que tu bendición en este tiempo, en este culto. Lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén.
gozo verles. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Repito en favor del pueblo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por el tiempo de la predicación. Háblanos, Padre. Queremos estar en comunión contigo. No queremos resistir al Espíritu Santo como, pues, todos nuestros padres, antepasados. Queremos andar contigo y glorificarte en nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos, con corazones abiertos para recibir lo que tú tienes, Padre. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí vemos que Pablo está advirtiendo a Timoteo, su hijo en la fe, de los tiempos finales. Y estamos en estos tiempos finales. Y podemos ver esto en el contexto aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y realmente estamos en esos postreros días, estamos en los tiempos finales. Y aquí Pablo lo describe como tiempos peligrosos. Interesante, ¿no? Tiempos peligrosos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace este tiempo peligroso? Pues, si vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, aquí otra vez nos dice por qué estos tiempos son peligrosos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pues aquí lo que hace peligroso en este tiempo que estamos es la apariencia de piedad. Hay muchos, hay todo el mundo que dicen, yo creo en Dios. Pero realmente sus vidas niegan eso. Niegan la eficacia de eso. Piedad aquí está hablando de devoción a Dios. Todo el mundo dice, pues sí, yo soy devoto a Dios. Pero sus vidas niegan eso. No se ve a Dios en sus vidas. Una falsa devoción que niega la eficacia de ella o el poder de ella. Un ejemplo. Los que profesan creer en Dios, pero andan en el pecado. Miramos a ellos y pues el pueblo mira a ellos y dicen hipócritas, ¿verdad? Podemos ver esto aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 2. Aquí dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue dando descripciones de los pecados de que se ve hoy en día, en este tiempo, estos tiempos finales.
Todos dicen, yo creo en Dios, pero andan en la maldad. Eso es lo que hace estos tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué hace que estos tiempos son peligrosos? Porque nadie ve a Dios en este mundo. Ven a los que dicen que son de Dios, pero que andan en el pecado. Y culpan a Dios por eso. Los tiempos hoy en día son peligrosos porque nadie está mostrándose como siervo de Dios. ¿Por qué es eso peligroso? Porque si no estamos compartiendo nuestra fe, nadie se va a salvar. Si no estamos creciendo en nuestras vidas espiritualmente, no podemos ayudar a otros. Y eso hace peligroso. ¿Por qué? Porque si uno muere sin creer en Cristo, va a ir al infierno. ¿No te parece eso peligroso? Si no hay testimonio, si el evangelio no está saliendo, eso hace que estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque si uno no escucha el evangelio, no puede ser salvado por Dios. No hay otra cosa más peligrosa y dañina que la hipocresía de decir, soy de Dios, pero no haces nada para Dios. ¿Por qué? Pues vamos a Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo capítulo 23, versículo 13. Aquí lo vemos en la historia y la historia del hombre desde el principio. Mateo 23, 13, Cristo está hablando, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El punto es, en ese tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas, los religiosos que creían en Dios, que decían, somos el pueblo escogido, somos los que representamos a Dios. ¿Y cuál fue la descripción de Cristo aquí? Hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ir al cielo, no quieren entrar al cielo, ni dejan que ningún otro entre. Y realmente eso está pasando hoy en día. Los cristianos que dicen, soy cristiano, viven como el mundo y el mundo lo mira y ¿por qué voy a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué voy a creer en Cristo? Porque tú dices que tú has creído, pero niegas todo eso con tu vida. No haces nada para Dios. Eso es lo que hace estos tiempos peligrosos. ¿Por qué? La hipocresía. Ellos cerraban el reino de Dios para todos, no nada más para sí mismos, sino para todos. La falsa religión desvía a todos del camino al cielo. El problema de estos tiempos peligrosos no solo son los incrédulos que andan en el pecado, sino también los cristianos que no andan en el camino de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16, Cristo hablando sobre esto, dice, y aquí la exhortación, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Aquí la exhortación es: debemos ser como luz dentro de las tinieblas. Debemos ser luz para Dios. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Para que quieren creer en Cristo. Pero hoy en día, pues, si saben, si uno es cristiano, ¡qué milagro! ¿Por qué? El cristiano hoy en día no quiere que nadie sepa. ¿Por qué? Porque quieren andar en el mundo como cualquier otro, pecando. Y eso es problema, porque hace peligroso para todo el resto, porque nadie va a creer en Cristo. Hay una falta de buenas obras en sus vidas. No están haciendo nada para Dios. ¿Cómo sabe la gente que somos cristianos si no hay nada de buenas obras en nuestras vidas? Realmente hay 5 obras que faltan en la vida de casi todos los cristianos. 5 obras. Y estas obras son los principales. Si tú quieres saber qué necesitas hacer para Cristo, para avanzar el reino de Dios, y quieres recibir recompensas en el cielo a la final, haga estos 5 cosas y te aseguro que vas a estar alegre en vez de estar llorando cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. 5 obras. ¿Cuáles son? Número 1, debemos ser santos. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, y miramos los versículos 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16, la palabra de Dios nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Lo que este mundo necesita es ver a cristianos ya dejando de pecar. Porque al decir que eres cristiano y andas en el pecado, pues estás negando la eficacia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Él te ha salvado, debes tener victoria sobre el pecado. No continuar andando en el pecado. Así que, si tú quieres hacer la obra de Dios, la primera cosa es: tienes que dejar de pecar. Tienes que vencer a todo lo malo que estás haciendo. Y todos saben de esto. Esto no es algo nuevo. Los siguientes 4 cosas más, a veces la gente no sabe, pero todos deben saber. Debemos ya dejar de pecar. Nos salvó no para continuar en el pecado, sino para mostrar que tenemos victoria sobre el pecado. Podemos ver esto en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí está hablando de lo que debemos dejar controlar nuestra vida como cristianos. Si continuamos en el pecado, es decir, tomar vino, alcohol, ¿cuál es el resultado aquí? Disolución o destrucción. Estás
destruyendo tu testimonio, tu vida. Y nadie va a querer seguir a Cristo o creer en Cristo si andas en el pecado todavía. Pero aquí dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. Cuando un cristiano cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en uno. No voy a todos los versículos que habla de eso, pero eso es una realidad. Pero ser llenos del Espíritu Santo está hablando que tenemos comunión con Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? No voy a llevarte a ese versículo, pero el punto aquí es ser lleno del Espíritu, es tener contacto, comunión, andar en el camino de Dios. No andar en el camino del pecado. Así que el primer problema es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Falta esa comunión con Dios diaria. Nada más llegando a un culto cada semana no te va a ayudar a reflejar a Cristo y vencer al pecado. Esto es algo de diario. Si yo empiezo nada más una vez a la semana a hablar con mi esposa, ¿qué va a suceder? La voy a perder de una, ¿verdad? Si tratas a tu novia así, nada más hablándole de vez en cuando, ¿tienes una relación buena con ella? No, jamás. El punto aquí es, si quieres dejar de pecar, tienes que nutrir tu relación con Dios. Y vas a reflejar a Dios. Porque los fariseos, los falsos, notaron que los discípulos habían estado con Jesús. Es notable cuando uno tiene relación con Dios y está en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está andando en el pecado, está andando en el camino de Dios, en la de buenas obras. Así que la primera cosa, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios y ser bendecido al final, puedes ser santo. Él te ha hecho santo. Tú tienes la capacidad de tener victoria sobre el pecado. Pues hágalo. No hay excusa. La segunda cosa, realmente sí, lo que falta en los cristianos es el evangelismo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. En los versículos 17 al 20. Aquí en 2 de Corintios capítulo 5, empezando en el versículo 17, Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es compartir el evangelio, reconciliar al pecador con Dios. Cuando uno es salvo, Dios ya te da este ministerio de la reconciliación. Siguiendo aquí dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos dio el trabajo y nos ha dado las palabras para decirle a todo el mundo el evangelio. Aquí en el versículo 20 sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos
en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La mayoría de los cristianos le falta esto. No están diciéndole a nadie, reconcíliate con Dios. Cree en Cristo. Él murió para salvarte, para perdonarte de tus pecados, para lavarte, purificarte y para que puedas ir a un cielo perfecto. Casi ningún cristiano le habla, ni a su propia familia. ¿Cuál es el problema? Pues, número uno, andan en el pecado. Número dos, no, me van a despreciar. No, se van a burlar de mí. No, yo no puedo, no me han enseñado. No, sí. Hasta muchos en el mundo tienen excusas. No, me acaba de casar y no puedo, tengo que estar con ella. Acaba de comprar bueyes y tengo que ir a verlos. Compré tierra y voy hacia allá. No tengo tiempo. Sí, todas esas excusas salen. Y el cristiano está en lo mismo. No puedo. No puedo hablar de Cristo. ¿Cuál es el problema? Pues Romanos capítulo 10 en los versículos 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego la pregunta aquí en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas son el Evangelio. El punto es, el problema, mejor dicho, es que nadie se va a salvar si no hablamos. Si no dejamos el pecado y no empezamos a hablarles de Cristo, nadie se va a salvar. Por eso estos tiempos son peligrosos. Nadie se está salvando. ¿Por qué? Los cristianos no están hablando. Aunque fueron dados este ministerio por Dios, les ha dado las palabras. Ni tienes que invitarlo, todo está escrito. Nada más es hablarlo. O dar tu testimonio. ¿Cómo es que Dios te salvó? Ni eso quieren. Por eso estos tiempos son peligrosos. Nadie quiere hablar. Y nadie se va a salvar. Así que esta es la segunda cosa que falta en las vidas de los cristianos. Vamos a la tercera cosa. Así que la segunda era evangelismo. La primera era ser santo. La tercera, después de que tú hablas y que son salvos, es dar seguimiento. Toda la cristiandad, si hablan el evangelio, después de que alguien es salvo, ya, hice mi trabajo, ya, se acabó todo. No, acaba de nacer un bebé en Cristo y necesitas dar seguimiento. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En el versículo 19. Aquí es la gran comisión que fue encomendado a la iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia del Señor? Los miembros o los cristianos que han creído en Cristo y se han bautizado para unirse a la iglesia, para trabajar y hacer la obra de Dios. La iglesia es lo que representa a Dios aquí en este mundo. Si quieres trabajar para Dios, debes estar en la iglesia.
Pero aquí, en Mateo 28, 19, Cristo dice, o mejor dicho, manda, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que la mayoría de los cristianos lo han leído mal. Por tonto ir. Y por eso no van. Por tonto ir. No, pero aquí dice, por tanto, ir y hacer discípulos. No dice hacer creyentes. Eso nada más es el primer partecito de algo más. Cuando creen en Cristo, tú debes dar seguimiento para que ellos puedan crecer espiritualmente y llegar a ser seguidores. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Así que aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19, nos está diciendo que somos discipuladores. Los discipuladores hacen discípulos. No nada más hacen creyentes o gente que dice, creo en Dios. No. Hacen seguidores de Cristo. No puedes hacer el trabajo a la mitad. Y la mayoría de los cristianos que están haciendo algo, pues lo están haciendo a la mitad. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y miramos los versículos 36 al 38. Mateo capítulo 9, los versículos 36 al 38 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies. ¿Cuál es el problema aquí? Cristo en sus propias palabras nos da la respuesta. Pocos son los obreros. Pocos. Hay gente listo, como dice aquí, para la cosecha, es decir, listos para creer en Cristo. Pero nadie les va a hablar. Nadie les va, después de que creen, les va a ayudar. ¿Por qué? Pues el problema es los obreros son pocos. Nadie quiere trabajar. ¿Para qué trabajar? Ya creí, voy al cielo. Así la mayoría de los cristianos piensan. Sí, creí, estoy bien, voy al cielo. Falta de conocimiento que Dios va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Y va a premiar, va a haber posiciones. Si tú no haces nada, ni el portero, la posición de ser portero, ni para lavar los pies, porque esos van a ser posiciones de honra. Tú vas a estar al otro lado del mundo, en el lugar más olvidado para reinar allá, para Cristo. ¿Por qué? No hiciste nada en tu vida para Él. Él te salvó. Y la mayoría de los cristianos dicen así, me salvó, voy al cielo, eso es todo. Pero no es todo. Ese es el problema. Nadie quiere ser pastor para otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos son como el pueblo que ni creen. Necesitan pastor sí mismo para guiarlos.
Ustedes han sido entrenados, yo les he entrenado a casi todos para hacer algo para Dios. Ya no necesitas pastor, tienes que serte pastor, tienes que serte discipulador, tienes que hacer algo, debes enseñar a otros. ¿Cuál es el problema? Bueno, los obreros son pocos. Y se pone peor. El primero es, si tú quieres hacer algo para Dios, tienes que ser santo, dejar el pecado. Segundo, hablar de Cristo, evangelizar. Tercero, cuando ellos creen, dar seguimiento, cuidar al bebé en Cristo, ayudarles a crecer. La cuarta cosa es nuevos miembros. Añadirte a la iglesia del Señor. Si regresamos a Mateo capítulo 28, en el versículo 19, otra vez, aquí Cristo mandando a su iglesia, dando las instrucciones de lo que Él quiere que hagan. Aquí dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El plan de Cristo, lo que Él manda es que cada creyente llega a ser un seguidor de Cristo y que llega a bautizarse y formarse parte a la iglesia del Señor. El problema con esto es, hay cristianos que han creído y están aprendiendo, pero nunca se bautizan. Nunca siguen al Señor. Y el Señor manda que se bautizan. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato. No es una sugerencia. ¿Tú quieres hacer algo para Dios? Bautízate y Dios te va a añadir como miembro, como dedo a la mano, a su cuerpo. Él es la cabeza. Su iglesia es su cuerpo. Una relación especial. ¿Quién toma un martillo y al dedito hacen así? ¿Quién lo ha hecho? Ninguno. Más bien cuidamos el dedito y apreciamos el dedito, todo lo que hace, ¿verdad? ¿Tú quieres hacer algo para Cristo? Primeramente tienes que ser miembro de su iglesia y luego animar a otros, los que han creído y se han hecho discípulos, que llegan a bautizarse para que ellos también sean miembros de la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias están por el mundo? La mayoría son falsas. Pero todos piensan, yo soy miembro de esta o el otro. Somos la iglesia del Señor. Mentira. Mentira. Y ese es uno de este sábado vamos a también ver, no nada más sobre los nuevos miembros, sino cómo identificar cuál es la iglesia del Señor. No una copia que Satanás ha puesto ahí con una fachada. ¿Y cuál es el peligro o el problema? Es que cuando tú llegas, cuando Cristo venga y llegas ahí delante de Él, tú no vas en la boda, tú no vas a ser la novia, tú vas a ser amigo, vas a estar en la audiencia. Y después de la boda tú vas a ir a casa, después de la recepción a la casa. Pero la novia va a quedar con Cristo. Qué pena, pero hay tantas iglesias, todos reclaman ser la verdadera. El punto es, tú tienes que asegurar que estás en la correcta, la verdadera, y hacer que otros también entiendan también para que ellos se bautizan y forman parte de la iglesia del Señor.
de las cosas que he hablado, esto es lo más fácil. Vamos a la iglesia, te invito. ¿Eso fue duro? No, pero la mayoría de los cristianos ni invitan. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a Lucas 7. Lucas capítulo 7, en el versículo 30. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios o los mandatos de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan el Bautista. Hasta su nombre describe lo que estaba haciendo, bautizando. Pero los grandes, los religiosos, los que decían, yo creo en Dios, somos el pueblo de Dios, somos la nación escogida y bendecida. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron ser bautizados. No querían formar parte. Y eso es un problema hoy en día, hasta con los cristianos que han creído, los cristianos que están creciendo espiritualmente. No quieren bautizarse. ¿Por qué? No quieren la responsabilidad. La mayoría de los cristianos están obrando en contra de sí mismos, perdiendo todas las bendiciones y las promesas de un cristiano que forma parte de su iglesia. Están perdiendo. Pero no les importa porque no quieren compromiso con Dios. Quieren ir al cielo y estar por la eternidad con Él, pero en esta vida ni quieren venir al culto donde Dios está para estar con Él. No veo la lógica. Todo el mundo quiere ir al paraíso a estar con Dios, pero llegar aquí en la tierra a un culto es como arrancando dientes. Y ese es el problema. Hay falta de obediencia a lo que Dios manda. Y lo que Él manda es lo mejor para uno mismo y para cualquier otro. Así que, si no eres parte de la iglesia, no puedes hacer la obra de Dios. No puedes cumplir con la gran comisión, el mandato que Dios ha dado a su iglesia, porque ni eres de la iglesia. No, pero yo creí. No, eres parte de la familia de Dios. Somos hermanos. Pero si tú quieres formar parte de la iglesia del Señor, Hechos 2, 41, 47, tú tienes que bautizarte y luego que tú llenas ese requisito de bautizarte, Dios te añade a la membresía, a su cuerpo, como miembro. En particular, dice la palabra de Dios. Antes de eso, lo siento, estás perdiendo. Y perdiendo en gran manera. Hasta vas a llegar al cielo, pero vas a chillar como puerquito. Va a haber bastante llanto. ¿Por qué? No obedeciste. Algo tan fácil. Mojarte metido bajo el agua. Nadie ha muerto por eso. Oh, no puedo porque me va a pegar una influenza. El COVID me va a llevar. He bautizado tanta gente y ninguno ha dicho que se han enfermado por eso.
Más bien lo hacemos en una piscina que está súper caliente. Lo hacemos de la manera tan fácil y tan rica, pero nadie quiere bautizarse. Yo no lo entiendo. El problema de los cristianos no quieren obedecer. No quieren ser nuevos miembros, ni ayudan a otros a llegar a ser miembros. Esa es la cuarta falta en la vida de los cristianos. Vamos con la quinta. Crecimiento. Crecimiento espiritual. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. Aquí en la Gran Comisión, Cristo está mandando a su iglesia que cada uno no nada más llega a ser discípulo, seguidor, no nada más que llega a ser miembro de su iglesia, sino dice, en adición a esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Wow. Todas las cosas que os he mandado. Dios no nada más quiere que tú llegues a ser discípulo y miembro de la iglesia, sino que tú aprendes a hablar de Él, evangelizar. Que tú aprendes cuando alguien cree, darle seguimiento, empezar un estudio bíblico. No tienes que inventar los estudios, ya todo está hecho. La rueda no se tiene que inventar. Ya todo está ahí, bien planeado y listo y fácil. Si has estudiado conmigo o con Tami o con uno de los otros, no fue difícil. Ya tienes las respuestas llenas en cada estudio y tú puedes enseñarlo a otro. Aquí nos está diciendo que debemos ser maestros y ayudar a otros a crecer espiritualmente. ¿Cuál es nuestro problema? Pues el problema lo encontramos en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 en los versículos 12 al 13. Hebreos capítulo 5, los versículos 12 al 13, aquí nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y es así para algunos de nosotros, tanto tiempo, pero aquí dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que regresar contigo al principio otra vez. ¿Por qué? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se han quedado como enanos, bebés. No han crecido espiritualmente. Se tiene que regresar al principio otra vez. Aquí en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no somos maestros. Nos quedamos como niños espiritualmente. Siempre, no necesito que me enseñen y me enseñen. Hay un versículo que dice, siempre aprendiendo, pero nunca llegando a la verdad. Podemos ser así como cristianos, siempre aprendiendo, pero nunca llegando a la verdad que debemos compartir lo que aprendemos. Debemos enseñar a otros. ¿Qué se piensa de los padres que no enseñan a sus hijos? Son malos padres. ¿No es así? Y sabes que hay muchos malos padres. Hasta el gobierno tiene que meterse y quitar los niños porque ni les dan a comer. Es horrible. Los hombres no trabajan y van de una a otra haciendo hijos por todos lados y no hay comida para ninguno. No crecen bien.
están flaquitos, no pueden pensar bien. En la escuela no pueden, no están desarrollando bien. ¿Por qué? Malos padres. Pero es lo mismo espiritualmente. Ustedes que ya han creído en Cristo, que ya han crecido y saben algo, o a lo mismo saben dónde están los estudios y la materia para... No compartes con nadie, no enseñas a nadie. Pues ya les ofendí. Suficiente. Por ahora. Voy a cerrar con 2 de Timoteo 4:5. Aquí Pablo hablando a Timoteo, su hijo espiritual. Y aquí está la exhortación para ustedes. Realmente si tú haces estas 5 cosas, tú vas a ser grande en el reino de Dios. Grande. Y tú vas a decir, gracias Miguel. Gracias Miguel. Y yo voy a estar contento de mirarte allá arriba, aunque yo estoy un poco más bajo. Ustedes, yo quiero que me sobrepasen, que sean mejor que yo. Y yo soy el misionero. Yo quiero que sean mejor, que ganan más, enseñan a más gente que yo. Puedes. Me pueden alcanzar, me pueden rebasar. Y la exhortación aquí en 2 de Timoteo 4:5 es, pero tú, sé sobrio en todo. Es decir, toma esto en serio. Toma esto en serio. Soporta las aflicciones. Sí, va a haber problemas. Pero aquí dice, haz la obra de evangelista. Es decir, gana a la gente para Cristo. Habla de Cristo. Dales el evangelio. Cumple tu ministerio. ¿Y cuál es el resto del ministerio? No nada más háblales de Cristo. Cuando creen, ayúdeles a crecer. Asegura que se hacen miembros de la iglesia del Señor. Y luego enséñales para ganar a otros también y hacer todo lo mismo que tú estás haciendo. ¿Tú quieres ser bendecido? Número 1, ser santo. Deja ya el pecado. Número 2, háblales de Cristo. Evangeliza. Número 3, cuando creen, dale seguimiento. Enséñales lo poquito de cómo deben seguir a Cristo. La 4, asegura que se hacen miembros de la iglesia del Señor. Y 5, asegura que aprenden a hacer lo mismo. Y así serás grande en el reino de Dios y cumplirás tu ministerio que Dios te ha dado. Estos tiempos finales son peligrosos. ¿Por qué? La gente está muriendo y perdiéndose. Están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ahí está la exhortación. Cumple tu ministerio. Cúmplalo. No quiero escuchar las excusas. Sí, hay excusas para todo. Cumple tu ministerio. Ya tienes. Si has creído en Cristo, ya tienes trabajo. Pero no puedo, no me han enseñado. Venga y yo te enseño, Carlito te enseña. Anaé te enseña si eres femenina. Tami. No hay excusa. El punto es, haga algo. No caliente la banca. En el fútbol nadie le gusta calentar la banca. Pero en la iglesia y en las cosas de Dios, todos quieren calentar banca. Ese es el problema.
Tú no seas uno de ellos, sea jugador. Porque la victoria y la honra y la gloria va al que gane, no al que calienta banca. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exhortación que fue para mi vida primero. Yo siento como Pablo, que él dijo que él era el primero de los pecadores. Perdóname a mí, límpiame y hazme útil en tu trabajo. Quiero que tu reino avance más y más. Yo quiero ser parte de tu equipo. Y pido por mis hermanos aquí y los que nos están viendo, que cada uno entiende que puede hacer algo para ti y recibir todo lo que tú prometes para los que trabajen en tu obra. Gracias por Cristo. Gracias por la vida eterna que tú regalas a cada uno que lo pide. Y gracias por la vida con propósito que podemos trabajar para ti. Y tú vas a recompensar. Gracias por eso. Tú eres un Dios bueno. Gracias. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.